Los más altos anhelos de un padre es ver que sus hijos se realicen, que salgan adelante, que no les falte nada y que tengan una vida plena. Pero cuando una mala persona se cruza en tu camino y afecta a tus hijos, hay veces que se puede hacer lo impensable. Te invito a que te hagas miembro del canal en sus niveles paranormal y sobrenatural y disfruta de los grandes beneficios que tengo para ti. Y si aún no te has suscrito, te recomiendo que lo hagas, no te vas a arrepentir. La voz del oculto les presenta Brujería contra Brujería. Esto no sucedió a mí y a mi familia, y lo que hice es algo de lo que no estoy orgulloso, pero que sin pensarlo lo volvería a hacer. Tengo 2 hijos, los 2 varones, y cuando ya terminaron sus carreras, estaban muy bien económicamente. El más joven, llamado Yair, se fue a trabajar a otro país, mientras que Josué se quedó en la ciudad, pero con un muy buen empleo. Teníamos una comunicación constante. Él me platicaba todo. Mi esposa, desgraciadamente, hace 2 años nos dejó, y para mí fue un golpe muy fuerte, pues perdí el amor de mi vida. Por lo que mis hijos trataban de siempre estar comunicados conmigo como apoyo moral. En ese tiempo, Josué estaba compitiendo por una gerencia en su empresa, que le daría un jugoso aumento de sueldo, y lo mejor, que era con uno de sus amigos más allegados. Ellos habían hecho un pacto que no tendrían resentimiento por cualquiera que ganara, pero Josué me decía que notaba muy cambiado a Gabriel. Yo le recomendé que no hiciera caso, que era la presión de obtener el puesto, pero que una vez que terminara todo, regresaría a ser como antes. Y déjenme decirles que no pude estar más equivocado en la vida, pues de ahí mi hijo empezó a experimentar situaciones muy raras y paranormales. En su casa se miraban sombras por todos lados, escuchaba ruidos extraños de gritos, sollozos y rezos por los rincones más recónditos. En la noche me decía que despertaba sudando frío y viendo que alguien siempre estaba frente a él. Esto lo empezó a hacer errar en su rendimiento en la empresa. También su aspecto cambió. Se miraba cansado, con ojeras en los ojos, pérdida de peso, parecía muerto en vida. Aparte me decía que no había dinero que le alcanzara. Todo lo que ganaba no sabía en qué se lo había gastado, y yo sí viví eso, ya que él me llamaba para pedirme ayuda económica. Obviamente siempre se la daba, pero cuando le preguntaba en qué gastaba su dinero, él siempre decía que ni siquiera él sabía. Andaba muy desalineado y siempre en problemas. Yo me acerqué mucho a él y Yair nos llamaba casi a diario para que le dijera cómo estaba Josué. Siempre estaba al pendiente. Yo antes de dormir rezaba y le pedí a Dios que me diera la fuerza para ayudar a mi hijo, que lo ayudara a salir de todo esto que lo estaba destruyendo. Tal mal se puso que me pidió quedarse unos días en mi casa. Claro que acepté de inmediato. Ahí empecé a creer realmente todo lo que él me decía que le pasaba. Me di cuenta que era completamente real. Yo experimenté muchas de las cosas que le pasaban a mi hijo. Mi compadre me dijo que buscara ayuda en la iglesia o con alguien que quitara trabajos de brujería. Pero mientras tanto, mi hijo cada vez estaba peor. Había días en que no me reconocía y difícilmente se le entendía lo que hablaba. Estaba perdiendo la razón. Ya no era nada de lo que era antes. Conseguí a una señora que hacía y quitaba trabajos de brujería. La llevé a casa para que viera a mi hijo. Lo tomó por la espalda y lo apretó de sus hombros. Le comenzó a hacer muchas preguntas que él con trabajos contestaba. Lo sentó frente a ella y le comenzó a tocar la cara y su frente. Ella estaba de rodillas frente a él, pero mi hijo ni se inmutaba. Jaló una pomada que olía mucho a hierbas, se la frotó en la nuca y la espalda. Yo no me despegaba de ellos por cualquier cosa que pudiera necesitar la señora. Él seguía en trance y ella decía
que estaba atrapado en sí mismo, que solo lo podían liberar encontrando la raíz de la brujería que tenía. Cuando terminó la señora Julia de hacer su ritual, me jaló, me dijo que necesitaríamos más cosas para liberar a mi hijo. Ya más tranquilo, le leyó las cartas y le describió una persona la cual era la que le estaba realizando ese mal. Me quedé con la boca abierta, pues describió a su amigo Gabriel. ¿Cómo era posible si ellos eran amigos? La señora Julia nos dijo que la mayoría de las veces, o casi siempre, la brujería viene de una persona que se suponía nos quería, y eso está peor, y que por eso muchas veces baja el ánimo y comienza también a fallar la confianza en todo. Le dije a la señora que qué podíamos hacer para que ese tipo no se saliera con la suya. Después de varias consultas que ya había tenido Josué, Gabriel me llamó por teléfono y me dijo que quería hablar con mi hijo, que quería saber cómo estaba y pues saber en qué podía ayudar. Yo le contesté de inmediato que no podía verlo, que él estaba un poco indispuesto, pero que le diría que lo llamara en cuanto terminara su tratamiento. Tenía una rabia por dentro que no me podía aguantar, pero le pregunté que si había conseguido el puesto y me contestó que sí, que al ya no estar Josué, él se quedó con el empleo y que estaba muy triste, pues hubiera preferido perder el puesto, pero que Josué estuviera bien. Estaba tan enojado que sentía que no podía contenerme para hacerlo pedazos en ese momento, pero mantuve la calma y le contesté que no se preocupara, que mi hijo estaba mejor y que ya estaba contemplando otros trabajos. Pasó el tiempo y comenzamos a ver muchas mejoras en Josué, pero desgraciadamente le estaban quedando secuelas mentales por la brujería. La señora Julia creía que le habían dado hueso de muerto con alguna planta que le hizo un daño cerebral. Pasaron muchos meses y la señora Julia nos dijo que ella había erradicado el mal en Josué, que fuéramos a un médico para que lo viera de lo físico, que ella ya no podía hacer nada ahí, y fue cuando Yair regresó. Me dijo que quería que los dos nos fuéramos a vivir con él fuera del país, que ahí tendríamos un mejor comienzo, pero mi sed de venganza no me dejaba que me fuera con él. Había estado investigando a Gabriel y estaba teniendo la vida que le quitó a mi hijo con su brujería. Eso no me dejaba tranquilo. Hablé con mis hijos y les pedí que se adelantaran, pues me quedaría a verificar las ventas de mi casa y el departamento de Josué y dejar todos mis asuntos terminados aquí en el país. Y eso incluía la venganza que tenía planeada para Gabriel, aunque la señora Julia me recomendó que se lo dejara a Dios al tiempo. Yo no tenía la intención de hacerlo, así que me despedí de mis hijos y me di a la tarea de buscar a una persona que se dedicara a hacer trabajos con brujería oscura, que me ayudara a deshacerme de Gabriel y que pagara por lo que le hizo a mi hijo. Fácilmente encontré a Daniel, un brujo que tenía una fama de hacer trabajos negros y con mucha malicia. Conseguí una consulta con él. Al entrar, era totalmente diferente que el lugar de la señora Julia. Este se miraba sombrío y con ciertas figuras que, aunque no sepas nada del asunto, te darías cuenta de que es algo malo. Pero mi odio me cegaba completamente y en lugar de darme miedo, sabía que estaba en el lugar indicado. Me dijo Daniel que me leería los caracoles para empezar, y yo lo interrumpí. Le dije que yo sabía perfectamente qué era lo que quería. Le comencé a relatar mis deseos de acabar con Gabriel. Solo me miró y sonrió, y me dijo cuál era el precio y las implicaciones de hacer eso. No crean que me dio un sermón, solo se refirió a la probabilidad muy alta de que todo se me regresara a su debido tiempo, pero a mí nada me importaba. Este tipo había terminado con la vida que mi hijo tenía y ahora dependía de su hermano para subsistir, así que no me tentaría el corazón. Me pidió las cosas que necesitaba y hasta un animalito para su ofrenda. Me dijo que le echaría un muerto y que aparte le haría un trabajo letal de entierro, que si estaba de acuerdo, le comprara todo lo que necesitaba y cuando así fuera, asistiera de nuevo con él para que realizara el trabajo. No demoré mucho en conseguir las cosas y la semana siguiente ya estaba ahí con Daniel para que hiciera la brujería. Empezó con un extraño ritual, todo lleno de una parafernalia muy demoníaca. Sacrificó al animal y con su sangre embarró unas figuras que tenía en un altar y la foto de Gabriel, la cual ofreció también.
La metió en un frasco con varias cosas y líquidos que me había pedido. Todo estaba brumoso y no se miraba bien. Me dijo que solo tenía que llevar a algún panteón y meterlo en una tumba que estuviera abierta. Después, en un frasquito, me dio un bebedizo que me dijo que estaba hecho también con hueso de difunto y algunas hierbas, que ese se lo tenía que dar de beber a Gabriel. Hizo otras cosas más con aguardiente e inciensos. Nos despedimos y dijo que su trabajo ya estaba hecho, que si necesitaba algo más acudiera a él. Ahora solo tenía que acudir a realizar lo que a mí me correspondía. De inmediato vi un panteón que estaba de camino a la casa. Al detenerme, noté que estaba cerrado, pero había un vigilante. Le dije que necesitaba entrar a ver la tumba de mi mujer, que era urgente. Se me quedó viendo muy raro y me dijo que me cobraba 300 pesos. Accedí y al entrar me dijo: «Ve esa barda de aquel lado. Hay muchas tumbas abandonadas y abiertas». Yo nada más asentí con la cabeza y me dirigí hacia aquel lado. Era como si él supiera lo que yo iba, pero no le tomé importancia. Al salir, le marqué a Gabriel y lo invité a casa a tomar un café y platicar de Josué. Este accedió a ir ese mismo día. Parecía como arte de magia que todo se me estaba acomodando para mi venganza. Cuando llegó, le ofrecí un café, pero me dijo que prefería una copa. La primera que le serví fue en la cocina y aproveché para ponerle el bebedizo. Las llevé a la sala y brindé con él. Se la bebió de un solo trago y le seguí ofreciendo. Ya Gabriel estaba medio mareado y comenzó a llorar. Me dijo que sentía mucho lo que le pasaba a Josué, que lo quería mucho como amigo y que estaba arrepentido de haber tomado ese trabajo. Pero yo, apretando los dientes del coraje, lo consolaba y le decía que no pasaba nada, que por algo pasan las cosas y que a todo el mundo le llega su destino. Le inventé algunas cosas de cómo estaba mi hijo y lo que estaba haciendo. Después de un rato y unos tragos más, se despidió y se fue. Pasaron varias semanas en las que no tuve noticias de Gabriel, solo estaba esperando. Mis hijos me llamaban casi a diario y me pedían que me fuera a alcanzarlos, pero yo les daba largas. Tenía que esperar a saber que lo que había hecho había funcionado y que Gabriel pagaría por todo. Después de casi un mes, Gabriel apareció en mi casa a mediodía. Se miraba desmejorado. Me pidió entrar a hablar. Ahí me di cuenta que el trabajo estaba funcionando. Se sentó y me miraba desconcertado. Me pidió que primero lo escuchara y después le dijera lo que quisiera. Confesó todo lo que le hizo a mi hijo y me dijo llorando que estaba muy arrepentido por meterse con esas cosas, ya que ahora a él lo estaban atormentando un fantasma muy horrible y que sentía que le pasaría algo. Yo me hice el sorprendido y molesto le dije que se largara y no volviera a aparecer en nuestras vidas. Él me pedía que le dijera a Josué que lo perdonara y que estaba arrepentido. Lo corrí y al salir le dije: «Gabriel, nosotros ya sabíamos de la inmundicia que le hiciste a mi hijo por ganarle ese puesto, y créeme que te odio por cómo quedó mi hijo, pero déjame decirte que el que a hierro mata, a hierro muere, y yo te regresé todo lo que le hiciste con esa brujería, así que solo espero que sufras mucho y jamás encuentres la paz». Él se quedó en blanco de la impresión, sin decir una sola palabra, y le cerré la puerta en la cara. Después de unas semanas, me disponía ya a encontrarme con mis hijos, cuando me enteré de que Gabriel había terminado con su propia vida. En una carta que dejó, solo puso que ya no aguantaba más el karma por haber dañado a mi hijo. Por lo que, analizándolo, sé que llegará el momento que a mí también me caiga ese karma encima, y no quiero que mis hijos me vean así, por lo que he decidido quedarme en casa, solo esperando el momento en que tenga que rendir cuentas por mis acciones. No les pareció mucho, pero aceptaron, y me dijeron que me visitarán 2 veces al año. Solo me queda decir que no me arrepiento por lo que hice, y si volviera a pasar algo así, lo volvería a hacer sin alguna duda. Gracias por escuchar mi relato. Si te gustó, regálame un like. Si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas el contenido. Hazte miembro distinguido del canal para que goces de los beneficios que tengo para ti. Ayúdame a compartir el video para así poder llegar a más aficionados al terror. Deja tu comentario, todos son bienvenidos y me ayudan con el crecimiento del canal.
Y recuerda que siempre detrás de ti está la voz de lo oculto.